Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy hablaremos del libro Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para lograr un México más justo. Y para ello contamos con la presencia de los autores, el doctor Roberto Vélez Grajales y el doctor Luis Monroy Gómez Franco. Antes de darle la palabra, voy a leer una breve semblanza que viene en la solapa del libro para que ustedes sepan la calidad de nuestros invitados de hoy. El doctor Roberto Vélez Grajales es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y desde 2017 es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesia. Fue el coordinador general de la encuesta ESRU de movilidad social en México en sus dos últimos levantamientos, 2011 y 2017, y es experto en movilidad social e igualdad de oportunidades y ha publicado trabajos especializados en esos temas, así como en desarrollo humano y antropometría histórica. Por su parte, el doctor Luis Monroy Gómez Franco es doctor en economía por la Universidad de la Ciudad de Nueva York y es profesor asistente en la Universidad de Massachusetts e investigador asociado externo en el Centro de Estudios Espinosa Iglesia. Sus investigaciones se han ocupado del desempeño económico, la movilidad social y la desigualdad de ingresos y oportunidades. En verdad, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Luis, por darnos su tiempo y compartir con nosotros su valiosa obra académica que, por supuesto, recomiendo ampliamente a todo el público que nos va a ver y escuchar. Y ahora mismo ustedes sabrán por qué. Gracias, Roberto. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, Anselmo. Gracias a ti por la invitación, Anselmo. Como el tiempo es muy breve en este tipo de emisión, vamos a empezar. En su libro, entre tantas cosas, ustedes hablan de tres factores que condicionan la movilidad social. Eh, per- Permítanme hacerles una pregunta a bocajarro y me corrigen si está mal planteada, pero en este momento, 2024, en nuestro país, desde la perspectiva de la movilidad social, el libro confirma el acerto muy conocido de que origen es destino. Roberto. Bueno, me haces la pregunta, o nos haces la pregunta en torno a este momento en particular. Yo quisiera extender la respuesta a no solamente este momento, sino lo que hemos estado observando desde que empezamos a hacer el levantamiento de la encuesta a la que hacías referencia cuando me presentaste, la encuesta ESRU de movilidad social en México. Y justamente la pregunta original que nos hacíamos desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y en particular nuestro actual presidente del Consejo Directivo, Julio Serrano, por allá de 2005, era si en México el origen es destino. Y entonces, como no teníamos una respuesta tan concluyente, lo que hizo el centro a través de Julio fue encargar el levantamiento de una encuesta que fuera en particular representativa a nivel nacional. Y eso dio pie a que no solamente se levantara en ese momento, sino que se levantara ya de manera sistemática otras dos veces que mencionaste en mi presentación, es decir, en 2006 se hizo y después nos comprometimos a hacerlo cada 6 años, se volvió a hacer en 2011, 2017 y justamente ahora acabamos de terminar de levantar una más. Entonces, ya desde esa época de 2006, ya estamos hablando casi de 20 años, la respuesta a tu pregunta es sí. Es decir, en un contexto como el mexicano, en buena medida, el origen acaba siendo, lo voy a decir así, el origen de las personas, las circunstancias de origen de las personas acaban siendo determinantes de su destino, ¿no? Y si quieres ahora podemos profundizar en torno a estos tres factores a los que hacías referencia, pero la respuesta es esa. Y además una cosa importante, cuando decimos origen y destino, a lo que nos estamos refiriendo es a un comparativo entre
justamente la posición socioeconómica, económica, social del hogar de origen de las personas y cómo a la vuelta de la vida, es decir, una generación después, le hace yo cuando salí de casa de mis padres, crecí y ahora soy adulto, cuál es mi resultado de vida, ¿no? Entonces comparamos el resultado de vida del hogar de nuestros padres con el resultado de vida que estamos viviendo nosotros en nuestro momento de plenitud de adultez. Entonces, bueno, eso es importante decirlo. Y otra cosa importante que hay que decir es que este resultado o esta respuesta que te di es muy estable a lo largo del tiempo. Es decir, no te creas que hay grandes sobresaltos en términos del resultado entre 2006 y 2011, ni entre 2011 y 2017, ni entre 2006 y 2017. Solo para complementar lo que está diciendo Roberto, creo que es importante enfatizar el aspecto probabilístico de los resultados, en el sentido de que cuando decimos destino, el origen es destino, suena como una sentencia pues, casi determinística en cierta medida. Lo que nuestros resultados implican es que para la mayoría de las personas que en efecto nacen en la parte más baja de la distribución o en la parte más alta de la distribución, sí se observa que permanecen ahí. O sea, probabilísticamente, digamos, si nos pidieran pronosticar en qué posición van a terminar, el mejor pronóstico que podemos hacer es que van a terminar donde iniciaron. Eso no implica que no haya casos excepcionales que tengan otras dinámicas, ¿no? O sea, porque algo que sí hemos notado cuando hablamos de estos temas es que cuando se habla de la persistencia intergeneracional, es decir, de qué tan probable es que una persona persista en la posición en la que nace, pues siempre salen las historias de, es que yo conozco al hijo de un amigo que tiene una historia de éxito que contradice tu información. Y como tal, eso no es cierto. La información lo que nos dice es que para la mayoría, que al final del día lo que nos debe de importar, pues es la mayor parte de las personas, las condiciones en México sí hacen que la situación de arranque resulte muy similar a la situación a la que llegan. No permiten desarrollar el potencial de las personas. Eso no quita que haya personas que realicen esfuerzos excepcionales y que permitan escalar en la posición socioeconómica. Pero lo que queremos o lo que argumentamos en el libro es que no debería ser así. Que esfuerzos extraordinarios no deberían ser requeridos para tener una vida que permita la realización de nuestro potencial. Claro, qué bien que que comentan. Y antes de pasar a lo que comentaba Roberto, de cuáles son esas circunstancias que están fuera de los individuos, para que el público que nos ve, que nos va a ver y nos va a escuchar, sepan la magnitud y lo importante de este fenómeno, quisiera comentar, bueno, quisiera preguntarles, ustedes en su libro comentan que entre mayor sea la asociación entre las circunstancias y los resultados, mayor es la desigualdad de oportunidades, así lo entendí. En ese sentido, ¿qué probabilidades tiene una persona que se encuentra en el último peldaño de la escalera social de permanecer ahí? ¿Y qué probabilidades de salir de la pobreza tiene una persona que nació en el norte frente a alguien que nació en el sur? Bueno, por ejemplo, en el caso de la primera parte de la pregunta, que una persona que nace en En la el, parte más baja de la distribución nacional, qué tan probable es que permanece ahí al llegar a la edad adulta? Básicamente es muy cercana al 50%, es decir, casi un volado. La probabilidad de que esa persona salga de la pobreza es de 30%. Es decir, la probabilidad de que permanezca en una situación de pobreza, que siga siendo pobre al llegar a la edad adulta, es del 70%. Lo cual nos habla justo de lo determinante que son las condiciones de inicio de las personas y cómo estas llegan a ser un obstáculo tan grande que las personas pues no es tan fácil remontarlas, aun cuando realicen esfuerzos extraordinarios. Y en el ámbito regional lo que vemos es que hay un gran contraste cuando observamos, por ejemplo, una persona nacida en la parte más baja de la distribución nacional, pero nacida en el norte del país, comparada con el sureste del país,
Mientras que la persona en el sur-sureste enfrenta básicamente un 70% de probabilidad de permanecer en la parte más baja de la distribución nacional. La persona que nació en el norte, aun cuando tiene la misma posición en la distribución de recursos, pero por el hecho de haber nacido en el norte, por las condiciones que ofrece el norte para el desarrollo de las personas, la posibilidad de que persista ahí es mucho menor y ronda cerca del 40%, 35% más o menos, dependiendo específicamente qué región del norte estemos hablando. Y eso nos habla de la importancia que tiene el desarrollo regional para entender también estos resultados. Es decir, no es que podamos aislar los factores del ámbito macroeconómico o del ámbito regional en el que ocurren, ¿no? O sea, cuando decimos muchas veces o en la discusión pública hay esta descalificación de que, bueno, es que la región del sur pues, es una región poco productiva y la región del norte es la más productiva del país, eso omite y convierte, y es algo que enfatizamos en el libro, convierte un problema estructural en un problema de calidad moral de las personas, ¿no? Es que no se esfuerzan, el discurso que muchas veces escuchamos incluso de políticos que representan a la población en la Cámara de Diputados, ¿no? Cuando en realidad no es cierto. Lo que estos resultados nos arrojan, estas diferencias en las tasas de movilidad, es que en un lado están las condiciones para que las personas logren desarrollar sus capacidades de una forma con un mayor y alcanzar un mayor potencial, mientras que en el otro no está. Y eso hace que las condiciones de origen atrapen con mayor facilidad a las personas. No es que las personas sean diferentes, es que los contextos que permiten su desarrollo son los diferentes. Sí, Y ahí lo único que nada más quisiera complementar, Anselmo, y es una cosa que nos dijimos al principio, es cuando hablamos de peldaños, de cuántos estamos hablando, ¿no? O sea, o claro. de 5, o de 10, o de 100, ¿no? En este caso particular, en la respuesta de Luis, estamos haciendo referencia a 5 peldaños, ¿no? Entonces estamos hablando, en el caso particular de la población que nace en la parte más baja de la escalera social, son las personas que nacen y crecen en el primer peldaño de 5, ¿vale? Sí, qué bien que comentas esto. Y Roberto, ¿cuáles son esos factores de los cuales hablan ustedes y abordan en su libro que obstaculizan que las personas puedan tener esa movilidad social? Porque no quiero spoilear para que el público acceda y lea el libro, pero ustedes hablan de que justamente eso, el echarle ganas, el echeganismo, creo que así le llaman, no es suficiente el esfuerzo. ¿Podrías decirnos cuáles son Sí, aquellas circunstancias que como individuos nos impiden a veces que esto no sea suficiente? sí, claro, con mucho gusto. Cuando Luis hizo la descripción, la hizo desde una perspectiva de movilidad social que llamamos relativa, es decir, es una movilidad posicional, y él empezó a hacer referencia a ciertas características sobre las cuales no tenemos control. La primera a la que hizo referencia fue el recurso económico de origen, ¿no? Es decir, si naces y creces en el primer peldaño de la escalera de recursos económicos, ¿qué pasa, no? Y ese es un primer factor importante que pesa tanto en estas frecuencias de movilidad social como en la explicación del tamaño de lo que más adelante vamos a discutir, que es el tamaño de la desigualdad de oportunidad. Entonces, recursos económicos junto con recursos educativos del hogar de origen es un componente muy importante que nos explica estos patrones a los que hizo referencia Luis, pero luego tenemos otros dos bloques, otros dos tipos de circunstancias o factores sobre los cuales no tienen control las personas. Al segundo también Luis ya hizo referencia, que es el ámbito territorial, ¿no? Él hizo referencia a las regiones del país. Pero a las regiones del país habría que sumar también el componente de, por ejemplo, si nacemos y crecemos en zona urbana o si nacemos y crecemos en zona rural, ¿no? Entonces, ese es el segundo paquete de factores fuera del control de las personas que acaban pesando, ¿no? Y siempre tenemos que reforzar esto que dijo hacia el final Luis, ¿no? Es decir, no es que las personas sean distintas, es simplemente que los contextos de espacio de desarrollo, por ejemplo, en el caso de los territorios, pues es distinto, ¿no? Y el tercer grupo de factores tiene que ver con características personales,
Y cuando hacemos referencia a características personales, en particular, dado el tipo de información a la que tenemos acceso para hacer los análisis, nos referimos a cuestiones como, por ejemplo, eh, somos hombres, somos mujeres, la descripción étnica de las personas y el tono de piel de las personas, ¿no? Entonces, este es como los tres grupos de factores que acaban siendo, influyendo mucho en estas frecuencias diferenciadas de movilidad social y que a final de cuentas se constituyen en los componentes de la desigualdad de oportunidades que se observa en el caso mexicano. Luis, en el título de Por una cancha pareja, así lo entendí en el libro de ambos, de acuerdo con ustedes, va más allá de establecer un piso mínimo igual para todos. En ese sentido, quería preguntarte, Luis, si nos podría decir en qué consiste ese enfoque de igualdad de oportunidades que defienden en su libro. Sí, bueno, como decía Roberto, podemos pensar en agrupando los factores que ya enlistó en dos tipos de factores, ¿no? Unos que son básicamente aquellos relacionados con qué está disponible para la persona y que no está bajo su control cuando nace. O sea, uno no escoge en qué tipo de hogar nace, cuál es la educación de nuestros padres, cuánto ingreso tienen nuestros padres, qué condiciones está la casa en la que nacemos, pero tampoco escogemos en qué región del país, cuál es el nivel de desarrollo, cuáles son las industrias que están creciendo en ese país o en ese particular región del país. Entonces, todos esos factores podemos decir que influyen en nuestro desarrollo, en nuestra trayectoria de vida, al determinar a qué tenemos acceso y qué tantos recursos están disponibles para nosotros, ¿no? Nosotros no escogemos eso, somos o nacemos en ellos o básicamente caemos en ellos en cierto sentido. Y existen otros factores que son los que mencionaba Roberto al final, las características personales, que como tal no tienen, o sea, o no deberían tener una influencia sobre nuestros resultados de vida, ¿no? A mí un ejemplo que me gusta usar mucho en clase es el color del cabello, ¿no? O sea, sabemos que el color del cabello pues no tiene ninguna influencia en nuestra productividad, no influye en qué tanto, o sea, cómo nos va en la escuela, o no debería influir, o sea, porque pues, no afecta cómo estudiamos, no afecta cuánta atención ponemos. Es un rasgo que tenemos y ya, ¿no? Y podemos pensar en nuestro género, en nuestro tono de piel y en nuestra descripción étnica de la misma forma. Entonces, son características que pues, tenemos y ya. Lo que les vuelve circunstancia es que la sociedad les asigna un valor. Eh, y justo el enfoque de desigualdad o de igualdad de oportunidades, lo que busca poner al centro es, bueno, esa asignación de valor a las características personales es algo que debemos de erradicar. O sea, las debemos de volver independientes de que también nos va o no, o de qué también nos va o de qué tan mal nos va en la vida, ¿no? O sea, lo que hace justo este proceso que es la socialización de esos rasgos, como la valoración social define, pues, por ejemplo, que ciertos rasgos van a ser considerados más bellos que otros y por tanto les vamos a pagar más a esas personas que a otros, ¿no? O les vamos a dar más oportunidades de trabajo que a personas que tienen otros rasgos. O sea, eso no tiene que ver con una característica intrínseca de los rasgos, sino de cómo la sociedad los valora. El enfoque de igualdad de oportunidades lo que nos dice es, no solo tenemos que preocuparnos porque la cancha no tenga chipotes, la cancha no le ponga más obstáculos al arranque de un grupo que del otro, ¿no? Sino también que el árbitro juegue parejo, o sea, que no le marque más faltas a un equipo solo por usar la camiseta verde que otro que usa la camiseta amarilla, por ejemplo, ¿no? Y por usar el ejemplo futbolero. Lo que eso se trasladaría sería, no solo nos tenemos que preocupar por garantizar que los recursos y el acceso a servicios y a posibilidades de desarrollo sea el mismo entre las personas, sino también que no existan estas valoraciones sociales diferenciadas que hacen que el esfuerzo que realizan unos grupos sea más valorado que el de otros. Y eso implica, pues, políticas antidiscriminación, la compensación por justo el tratamiento negativo recibido a lo largo de toda la trayectoria de vida, por mencionar dos tipos de políticas que justo van a emparejar la cancha, ¿no? O sea, es una visión
que lo que busca, de forma muy sencilla, dicho de alguna forma, es justo romper la máxima con la que abriste la conversación, que el origen y cómo la sociedad valora nuestro origen y nuestras características no determinen nuestro destino, que solo sean nuestras decisiones y nuestros gustos, nuestras preferencias, las que determinen a qué tan lejos llegamos y en qué nos convertimos. Eh, entonces, sí, va más allá solo de darle las mismas cosas desde un arranque a todos, sino es garantizar que se trate por igual el esfuerzo de todos. Y ahí, Roberto, la pregunta creo que de los 100,000 pesos, eh, ¿cómo, en tu opinión, qué podríamos hacer o cómo podríamos hacer, y lo comenta en el libro, para que esas reglas del mercado no añada sesgos en esto, donde en el mercado laboral, de tal manera que las características eh, que comenta Luis, pues no influyan en lo que debemos verdaderamente de aquilatar, como es el esfuerzo, la educación, etcétera? ¿Existe alguna evidencia, Roberto? Bueno, lo que nosotros planteamos en el libro, a final de cuentas, es, o sea, lo que nos preguntamos es cuál sería el mecanismo nivelador de oportunidades más efectivo y con mayor alcance. Y qué es lo que tenemos que hacer para que realmente sea efectivo y tenga alcance. Entonces, con relación al primer punto, lo que decimos es, pues le podemos dar muchas vueltas, pero hasta el momento creo que no damos con otro invento que no sea los estados, ¿no? Digamos, y la acción gubernamental en particular. Y la acción gubernamental no tiene nada más que ver con, por ejemplo, dotación de servicios públicos, por ejemplo, en educación o en salud, sino que también tiene que ver con esta segunda parte que mencionaba Luis con relación a la necesidad de no sesgos en la calificación del esfuerzo para acceder a ciertas recompensas, que es pues la regulación y la supervisión. ¿Para qué? Para eliminar estos sesgos potenciales. Entonces, digamos, en términos de instrumento general para acercarnos a un contexto de igualdad de oportunidad, decimos el Estado juega un papel central. Ahora, eso no implica que entonces no deba existir, que no debamos realizar consideraciones en torno a la corresponsabilidad. Es decir, a final de cuentas, el Estado no es el gobierno, el Estado es más que el gobierno, ¿no? El gobierno es uno de los componentes centrales del Estado, pero el Estado lo conformamos sector privado, ciudadanía, tercer sector, en fin, es todos esos grupos y establecemos ciertos acuerdos generales eh, que, eh, que habitualmente conocemos como contrato social, ¿no? Entonces, digamos, esa parte resulta clave. Y dado eso, y dado la necesidad de construcción de contrato social, de acuerdos generales en torno a todas estas necesidades que identificamos a partir eh, de calcular el tamaño de la desigualdad de oportunidades y observar que es importante. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el proceso de la construcción del acuerdo, ¿no? Es decir, no es simplemente que alguien como Luis y como yo lleguemos y digamos, esto se necesita para resolver el problema y como técnicamente lo tenemos probado, entonces generamos un contrato social que al final de cuentas pues no estamos suscribiendo ni acordando con el resto de la población, sino que lo estamos imponiendo nosotros dos, ¿no? Entonces, digamos, la parte de proceso de construcción de contrato social, de definición de los estados y en particular de acción gubernamental, es algo que se debe ir construyendo a través pues, del mercado político que todos conocemos y que es el que nosotros también consideramos como clave para poder lograr llegar a acuerdos que no solamente sean aplicables en el momento de la firma del acuerdo, sino que sean sostenibles a lo largo del tiempo y tengan establecidas las reglas para que evolucione cuando necesitan evolucionar. Sí, y a mí me gustaría añadir, digamos, un ejemplo más concreto, en cierto sentido, ¿no? Que es en el ámbito de la escuela. O sea, creo que
o sea, discursivamente es muy fácil decir que la escuela es como el gran igualador de oportunidades, pero tenemos que permitirle y darle los recursos para que sea, ¿no? Y ello pasa por entender que en la escuela ocurren muchas cosas. O sea, no solo es un proceso en el que el profesor se para delante del grupo y da clase y los alumnos toman esos conocimientos, lo escriben y aprenden, ¿no? Sino que además es un espacio en donde los alumnos aprenden a socializar, en donde también las personas aprenden sobre pues, cómo se valora el esfuerzo en la sociedad. Y en ese sentido, la escuela se convierte en un espacio en donde si adoptamos este enfoque, tenemos que garantizar que la escuela tenga los recursos para, en cierta medida, digo, no es solo la tarea de la escuela, sino es de toda la sociedad, pero la escuela es un espacio privilegiado para compensar por las diferencias de arranque y para ello requiere recursos, ¿no? O sea, tanto Roberto y yo tenemos la experiencia de dar clases a nivel de educación superior, pero algo que uno nota es pues, que los alumnos llegan con diferentes contextos y con diferentes bagajes, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno tiene que elegir cómo dar clase, pues está en el esfuerzo de, ok, ¿cómo le hago para traer a ese alumno que se está rezagando y que por las condiciones con las que arrancó va en desventaja, para que eso no implique un rezago acumulativo? Entonces, esa tarea que los profesores y las profesoras identifican en el día a día es un poco y el tipo de esfuerzo que hacen para compensar eso, es un poco el tipo de esfuerzo que nosotros creemos que la sociedad en su conjunto, con el Estado como mecanismo, tiene que hacer. Pero pues ello requiere, como todos quienes hemos tenido la oportunidad de dar clases sabemos, un grado de esfuerzo mayor por parte de quien está en la tarea de garantizar que no existan estos rezagos o de cerrarlos, ¿no? Y eso en el ámbito estatal implica mayores recursos también para que la escuela, como este espacio en donde ocurren demasiadas cosas, pueda ser un factor que quiebre la asociación entre el inicio y los resultados, ¿no? O sea, que sea un espacio en donde, por ejemplo, si un niño llega sin desayunar, pueda encontrar la oportunidad de desayunar sin que los recursos de origen determine, pues eso, algo tan básico como eso, ¿no? O sea, sí requiere que pensemos instituciones como el sistema educativo, instituciones como el sistema de salud, de forma tal que se conviertan en estos quiebres entre la asociación entre origen y destino. Justo con eso quería preguntarle a Roberto, Luis, quiero preguntarle, eh, para que no spoilemos y los del público lo lea por sí mismo, pero una política pública, Roberto, que tratan en su libro, que nos puedas adelantar para que esos resultados desiguales no se trasladen a la siguiente generación, ¿podrías decirnos una solamente? Y que el público lo lea por sí mismo toda la riqueza de propuestas que ustedes tienen aquí. Bueno, es que de hecho en el libro lo que decimos es que en realidad una no es suficiente, ¿no? Sino que en realidad deberíamos plantear una variedad de políticas que se constituyan en una política pública integral y que digamos, tomen en cuenta cómo se construyen estas desigualdades de oportunidad en distintos ámbitos, en distintos momentos, en distintos espacios, ¿no? Pero también nos han hecho alguna vez una pregunta, decir, bueno, está bien, vamos a tomar como bueno ese argumento del libro, pero vamos a meter de por medio la restricción o la factibilidad de hacer toda esa, o de construir toda esa variedad de políticas, ¿no? Y entonces, si tienes que seleccionar una bala de plata, ¿cuál sería la bala de plata? Entonces, digamos, independientemente de que nosotros consideramos que el componente educativo es clave, una en el contexto actual mexicano que también consideramos muy importante es la construcción de un sistema de cuidados, ¿no? Y cuando hablamos de cuidados, pues nos referimos, todos requerimos cuidados, ¿no? Es decir, alguien nos da de comer cuando somos niños, alguien nos arropa, alguien ve por nosotros, ¿no? Pero eso no solamente sucede en la niñez, sino que sucede a lo largo de todo el curso de vida.
Y lo que sí es que esos requerimientos de cuidado son más intensos en ciertos momentos en particular o en ciertas etapas en particular, o cuando tenemos ciertas características, ¿no? Si estamos con una situación de alguna discapacidad o nos encontramos en la neurodiversidad, entonces digamos el tipo de cuidado que requerimos pues no es el promedio, ¿no? Pero entonces, el punto que nosotros ahí vemos es, efectivamente, requerimos de un sistema de cuidados que atienda esa necesidad de cuidados para todos estos grupos de población a los que estoy haciendo de referencia, pero también necesitas quien nos cuide, ¿no? Y lo que pasa, y esa es una manera de llegar a la problemática de cuidados, de abordar la problemática de cuidados, es que en general en las sociedades, pero con mayor peso en las más tradicionales, y México no es la excepción, en quien recae la tarea de cuidado normalmente es una mujer, las mujeres, ¿no? Y entonces eso hace que el espacio de elección de las mujeres, es lo que hacía referencia Luis de qué es lo que queremos ser y qué es lo que queremos hacer en nuestra vida, ese espacio de elección para las mujeres acaba estando más restringido que para el otro complemento, ¿no? Que es el de los hombres. Y entonces, cuando tú empiezas a pensar, por ejemplo, en términos de el tipo de inversión en educación que hemos hecho en nuestra población, donde no ha habido en promedio ese tipo de sesgos a favor o en contra de hombres o mujeres. Entonces empiezas a pensar en términos económicos, aquí hay una inversión que no estamos aprovechando. Pero si no lo pensamos en términos de inversión y de efectos económicos, y simplemente lo pensamos en términos de justicia social y de equilibrio, pues entonces el sistema de cuidados acaba siendo necesario. Y la ventaja del sistema de cuidados tiene que ver o surge justamente en términos de que no solamente genera o amplía el espacio de elección para las mujeres, para distintos tipos de elección que pueden ser desde la perspectiva de mercado laboral, pasando por elecciones de tipo de participación social, participación política, participación cultural, sino que al mismo tiempo, si tú constituyes un sistema de cuidados que genere calidad calidad alta y equivalente en el cuidado para las personas sujetas de cuidado, entonces estás generando también espacios de igualdad de oportunidad para toda la población sujeta de cuidado. Entonces, en ese sentido, es un círculo virtuoso. Sí, muy cierto, Roberto, y efectivamente, en el libro aquí ustedes abordan que se necesitan una política o políticas en plural integrales, porque una sola puede resultar marginal que con el paso del tiempo pierda su efectividad. Y finalmente, sí me gustaría saber la opinión de ambos. eh, de continuar este estado de cosas, es decir, con la cancha dispareja, en la opinión de ustedes, ¿qué consecuencias podría tener sobre la estabilidad o supervivencia de un régimen democrático? Bueno, creo que un poco, no quiero sonar pesimista, pero voy a ser pesimista. O sea, que hay que considerar que en el futuro inmediato estamos haciendo frente a dos grandes cambios en cómo la sociedad se organiza, ¿no? O sea, uno de ellos es el cambio climático, que lo que va a provocar es que estas desigualdades que nosotros documentamos se ahonden, ¿no? O sea, porque va a haber múltiples ámbitos en donde algo tan, digamos, simple en cierta medida como un cambio de temperatura, resulta cada vez, afecte de forma diferenciada dependiendo de los recursos con los que se cuente o no, dependiendo de la región del país en donde se viva o no, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por citar un ejemplo, algo tan básico como el aprendizaje, hay mucha evidencia, bueno, hay evidencia cada vez más grande de que un aumento en la temperatura de el salón de clases reduce el aprendizaje efectivo que tienen los estudiantes, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar qué tan adaptadas están las escuelas en México para un escenario mucho más cálido, eh, entonces nos ponemos a temblar un poco porque sabemos que no están para nada adaptadas, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que tenemos que contabilizar. Y lo segundo es el tema de la automatización del mercado laboral, que justo lo que lleva es que la mayoría de las actividades que actualmente realiza la población trabajadora
mexicana, pues están expuestas en cierta medida a ser ahora realizadas, ya sea a través de robots o de inteligencias artificiales. Y eso implica, pues, la mayoría de nosotros gana el ingreso trabajando, ¿no? Y en un escenario en donde existe este riesgo de automatización, sí se corre el riesgo de que pues, no todos vamos a poder seguir desempeñando las tareas que actualmente hacemos. Con esos dos, digamos, cambios estructurales ocurriendo actualmente, de no atenderse la magnitud de la desigualdad de oportunidades, que creo que es algo que de hecho no hemos dicho, pero nuestros estimados al menos sugieren que al menos la mitad de la desigualdad que vemos en México se debe a factores fuera del control de las personas. O sea, esta idea de que es por diferenciales de esfuerzo no está respaldada por la información estadística, ¿no? El riesgo es justo que pues, quien más recursos tiene, que nació con más recursos, pueda protegerse de estos cambios y siga concentrando más poder en sí mismo, mientras que el resto de la población pues, no haga más que sobrevivir y adaptarse a estos cambios en un escenario en donde la capacidad de adaptación pues depende de las condiciones de arranque, que sabemos que son muy desiguales, que es lo que documentamos en el libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no hay una democracia que sea viable ante esa disgregación de las sociedades, ¿no? Y sí es algo que hacemos énfasis en el libro, que el momento de actuar, la última llamada en cierto sentido, es ahora, ¿no? Justo por estos dos procesos estructurales que mencioné al principio. Sí, si quieres complemento, Anselmo, o te hago una respuesta así puntual de las consecuencias, así en tres ámbitos, ¿no? Como O sea, guste. nosotros en general cuando decimos qué pasa si no hay movilidad social, qué pasa si hay desigualdad de oportunidades, identificamos consecuencias en tres ámbitos que si sumamos esto que acaba de mencionar Luis, pues se vuelve todavía más intenso, más intensa la consecuencia, ¿no? Una es en el ámbito de la justicia social, es decir, en la medida en que no iguales las condiciones o en que no iguales las oportunidades y no generes los accesos necesarios para la población en general, pues por definición estás incurriendo en una injusticia y no es nada más que esté ocurriendo, sino que la gente lo percibe, ¿no? Es decir, la gente tiene claridad en torno a esa injusticia social. Entonces, esa es una consecuencia, ¿no? Que la percepción de justicia se diluye todavía más. Una segunda consecuencia tiene que ver con cuestiones económicas, es decir, en la medida en que existan estas barreras que no permiten que la mayoría de la población se desarrolle plenamente, digamos, eso en términos económicos, independientemente del mercado del que estemos hablando, va a tener un impacto negativo, ¿no? Es decir, no tienes desarrollo pleno, limitas el espacio de productividad potencial y eso se ve reflejado en un menor crecimiento económico, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene. Y una tercera que consideramos muy importante es el resquebrajamiento de tejido social. Es decir, tú hablabas creo que dijiste, no sé si dijiste supervivencia o sostenibilidad social. Bueno, ambos, te diría, ¿no? Es decir, en la medida en que tú tienes un mayor distanciamiento en términos de los resultados de vida de las personas, que además se explica por razones de desigualdad de oportunidad, entonces, más allá de la problemática que genera eso en términos de percepciones y de predisposición a vivir en sociedad, lo que sí también en términos funcionales genera es un distanciamiento en los objetivos comunes, ¿no? Es decir, esa parte común de objetivos se diluye y eso hace que, digamos, el modelo tradicional, en el que tradicionalmente pensamos de sociedad, pues prácticamente explote, ¿no? Entonces, digamos, esos son el tipo de consecuencias que se estarían generando si no resolvemos el problema de desigualdad de oportunidad que se ve reflejado en la baja movilidad social de la que ya hablamos. Totalmente de acuerdo con lo que dijeron. En verdad, esto ataca más a lo que es lo que comentan, la cohesión social, y no puede haber un sostenimiento de un proyecto como nación o común si no hay cohesión social, si no hay este contrato social que nos permita ya no vivir, sino convivir
para un proyecto común. Y ese es el mayor peligro de continuar las cosas. Pues muchas gracias, doctor Roberto, doctor Luis, gracias por su tiempo. No sé si quisieran agregar algo para el público que nos va a ver y escuchar. Bueno, este libro, la verdad, los felicito. Yo lo leí de un solo, como dicen, en tirón. Desde que uno le empieza a leer las primeras páginas, no lo suelta. Está muy bien escrito. La ventaja o lo que yo le veo es que un tema complejo lo tratan ustedes de manera muy clara, muy entendible para público no especializado. Así yo lo veo y pues no sé si quieran comentar algo más respecto al libro. La portada muy bonita. No sé quién la hizo, pero muy bonita. Me gustó la portada, creo que quiere reflejar lo que dice el libro. No sé si quieran comentar algo para finalizar. Bueno, mencionar, por ejemplo, que la portada la hizo la ilustradora Eréndida Derbez, que justo leyó el libro y dijo, esta es la mejor forma de reflejarlo, y también nos gusta mucho. El libro lo pueden encontrar en formato físico en las librerías que ustedes ya conocen, todas las que están en el país. En formato digital están los servicios de suscripción como Bookmate o otros como Kindle en el caso de Amazon. Entonces, si ustedes buscan leerlo, está disponible para su acceso, ya sea si prefieren libros físicos o si prefieren libros digitales. Sí, Anselmo, y nada más comentar que, bueno, es una coedición entre justamente el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y la editorial Grano de Sal, y que el esfuerzo que también hicimos entre las editoriales y nosotros fue no únicamente que quedara corto y accesible para la población, sino que además eso tiene una implicación en términos de precio, ¿no? Es un libro que es accesible en términos de precio, tanto en la versión digital como en la versión impresa, y eso nosotros esperamos que sirva para que más gente se anime a comprarlo, y cuando lo termine de leer, pues se lo regale a alguien más para que ese alguien más también lo lea. Y ya nada más para cerrar, Anselmo, agradecerte e invitar a la gente a que si quiere seguir el tipo de trabajo que se ve ahí reflejado, pues pueden seguir al Centro de Estudios Espinosa Iglesias en su página de internet, también en las redes sociales, en toda la variedad de redes sociales que ahora conocemos, o en casi todas, está presente el SEI. Y yo también ahí estoy presente, aunque yo soy menos, me emociono menos haciendo discusiones de este tipo, pero Luis sí es alguien que se emociona mucho y lo van a encontrar facilísimo en particular en X, ¿no? Entonces, pues con eso yo cerraría, Anselmo. Muchísimas gracias. Pues solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, y el doctor Luis Monroy Gómez Franco, profesor asistente de la Universidad de Massachusetts, autores ambos del libro Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para lograr un México justo, el cual, lo vuelvo a decir una vez más, recomiendo ampliamente, pues no solo porque está bien escrito y fundamentado, sino porque cumple con creces uno de los propósitos que tiene este libro, que es hacernos entender y comprender cómo se constituyen las desigualdades en nuestro país. Una vez más, gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.